para equipararlos, inclusive darle la oportunidad de que ellos pudieran impartir la Santa Cena. Porque hasta el momento los laicos que él educaba con los 11 le decían: tú puedes educar, tú puedes enseñar la Biblia, pero no se te ocurra dar la cena, porque la cena la tiene que dar un pastor en propiedad. Pero entonces él empezó a decirle: los laicos ahora van a ir poquito a poco desarrollando y creciendo, y vamos a coger a estos laicos, les vamos a poner a enseñar la palabra. Todavía no van a poder dar la cena, pero desde luego le vamos a poner un superintendente. Y esto fue otro elemento, porque en Inglaterra no se le llamaba superintendente, se le llamaba obispo. Le vamos a poner un superintendente, y el superintendente entonces va a ir por estas iglesias y da la cena, en tanto y en cuanto ellos puedan desarrollarse como pastores. Así es que este movimiento empezó a tener éxito por lo dinámico que era. O sea, era un laico con funciones pastorales. Desde luego no podía dar la cena, pero sí podía, en alguna medida, desde luego, irse educando y preparando para el ministerio posteriormente. Y en esa preparación podía terminar como pastor en propiedad. Otra de las cosas que hizo Wesley, él no quería salir del anglicanismo, pero todo lo que hacía era para que lo votaran. De hecho, los anglicanos no tenían otra alternativa que votarlo. Y es que empezó a crear unas conferencias anuales con su gente. O sea, él empezó a decir: bueno, vamos a hacer la conferencia anual, que todavía dentro del movimiento metodista se sigue llamando así, la conferencia anual, ¿verdad? Sí, vamos a hacer la conferencia anual con el obispo. Entonces, la conferencia anual, desde luego, es donde se traen todos los informes de los trabajos realizados por los laicos. Allí se nombran los predicadores de cada circuito. Por 3 años se mueven, se cambian. Esta fue una práctica, es interesante porque esta fue una práctica del pentecostalismo en sus convenciones. Los que hemos sido pentecostales por muchos años recordarán que en las convenciones, y esto a mí me impactaba, yo era un niño, un adolescente, pero en las convenciones iban los pastores con una maleta. ¿Verdad, Rafael? ¿Tú te acuerdas de eso? Ah, sí. ¿Por qué razón? Sí, pero muchas veces los pastores iban con la maleta, pero ¿sabe por qué era? Porque de allí los trasladaban. Sí, por si acaso. Sí, de allí los trasladaban. Es decir, un pastor que era del barrio Prieto, de qué sé yo de dónde, en la convención el secretario en un momento dado decía: pastor fulano de tal ha sido nombrado como pastor para la iglesia de Utuado. La mujer llévatela después, pero tú llega primero. A ver. Sí, eso era así. Era así. Yo viví eso, yo lo viví, lo recuerdo con mucha claridad. Sí, no, eso después. Después tú resuelves con tu familia. Mire, los hijos de los pastores toda la vida han sufrido, pero en ese periodo sufrían mucho. Porque los adolescentes hacen su amistad y los niños hacen su amistad, y de momento era arrebatado. Sí, y mire, la convención, entonces lo extraordinario era que la convención podía convertirse en un elemento de ascenso como de degradación, porque a un pastor lo podía mandar a una iglesia que fuera más grande, pero también lo podía mandar a una iglesia más pequeña. A la marquesina de alguien. Oh, sí. O lo podían mandar a abrir otro campo de predicación. Y en aquel tiempo, querido, no había salario para los pastores, ¿sabes? No, en aquel tiempo a los pastores se les pagaba con huevos de gallina, con gallina y con huevos, plátano, con guineo, con eso era.
Digo, y era así había. En la década, mire, en la década del 30, que fue la Gran Depresión del 30, querido, que en Puerto Rico la harina se comía con gorgojos. Pero ahora es una terapia para el cáncer. ¿Verdad? Fíjate cómo las cosas cambian. No gorgojas, Sí. es exquisito. Fíjate cómo las cosas cambian. ¿Verdad? ¿Ah? Sí. No, porque si él tenía finca, pues está bien, quédate ahí, pero no hay nada que darte tampoco. Pero era una tarea bien difícil. Eran unos tiempos bien difíciles. De hecho, claro, por el otro lado, no olviden que muchas de estas iglesias desarrollaban labor social. ¿Y dónde se desarrollaba la labor social? En la pobreza. Entonces, ¿qué podía darle la gente pobre? No podía darle nada. Nada. Sí, el bendito, el pastor era el partero. Mire, yo conocí pastores que entejaban la gente, que eran los que hacían el trabajo funerario, que era el que le leía las cartas a la comunidad. Sí, o sea... Las cartas de... Sí, las cartas de... Sí, no las de Pablo, no las de Pablo, las que le escribía el que andaba por Nueva York, por los Nueva York. Y la baraja que Sí, no, ni la baraja santera, eran las cartas que le enviaban los familiares. Era un trabajo hermoso, era un trabajo lindo. El pastor muchas veces era el que tenía que transportar a los enfermos a los hospitales. De hecho, a mí me tocó un poco de eso, ¿sabes? Cuando yo fui pastor en los inicios, llamaban a uno, mire, que aquí hay un hermano que está enfermo, a ver si usted lo puede llevar a las 3 de la mañana, había que levantarse. Sí, era responsabilidad del pastor en esa comunidad. Y en el caso de los niños tenían en la casa, como era grande, abajo, Sí. venía un médico de la misma familia de ellos, Sí. y daba servicio. Todo. Sí, eso era responsabilidad del pastor. De hecho, Era un encomendado. eran los alcaldes de los pueblos, eran los que tenían una responsabilidad. La secularización después los fue empujando. De hecho, yo di un seminario el sábado pasado a la Asociación de Pastores de Adjuntas, interesantísimo, precisamente sobre el fenómeno de la secularización, cómo fue desplazando a la iglesia y a los pastores dentro de su trabajo. Ahora, fíjense bien que esto no se despachaba nada más con que se decía, mira, Wesley está haciendo, no. Mire, en el periodo en que Wesley empezó a desarrollar su movimiento metodista, algunos de los nobles se oponían a ese ministerio. Y la razón por la que se oponían era porque Wesley nombraba a gente humilde y sencilla como predicadores laicos. Entonces, desde luego, una institución anglicana, que el ministro era sinónimo de sacerdote, ¿ve? Y que era educado, porque todos los anglicanos por lo general se educaban en la Universidad de Oxford, ¿ve? Entonces, pues de repente, ahora eran gente eran gente humilde y sencilla. Y desde luego a muchos nobles les disgustaba eso. Hubo violencia contra ellos. Dentro del movimiento anglicano se levantó gente que decían, ¿y dónde que están ellos allá? Eso lo vamos a ir a acabar en el nombre de quien sea, pero lo acabamos. De hecho, hubo atentados contra Wesley, varios atentados contra él, y hubo conflictos bastante serios. Finalmente Wesley rompe con los moravos, y rompe con los moravos porque los moravos, en ese proceso de santidad y de espiritualidad, finalmente se hicieron quietistas, y desde luego ellos no estaban de acuerdo con ese movimiento. Wesley seguía siendo arminiano, pero en cuanto al calvinismo, a él le gustaba el concepto de la seguridad de salvación que los calvinistas tienen.
Porque eso es lo que a él le faltaba. porque eso era lo que le faltaba, y eso fue el elemento que a él le ayudó, el saber que yo soy salvo, porque desde luego muchos de las corrientes arminianas casi le hacen pensar al cristiano que su salvación está siempre en un hilo, ¿verdad? Siempre. Si pecaste, perdiste la salvación. Si te reconciliaste, la volviste a ganar. Si volviste a pecar, la volviste a perder. Si te reconciliaste, la volviste a ganar. Y hay gente que, bendito, se pasan toda la vida en ese elemento. En eso el calvinismo... Pero no te mueras sin arrepentirte. No, yo estoy libre, que si te mueres y pecaste y no te arrepentiste, te llevó quien tendrá. En el pecado. Entonces, en ese caso, los calvinistas tienen una doctrina mucho más sobria. Mira, si pecaste, pídele perdón al Señor. Él sigue siendo tu Padre. Pero porque tú cometas un pecado, eso no quiere decir que Dios te va a retirar la salvación. ¿Ves? Entonces, en eso a Wesley, en la seguridad de salvación, le encantaba del movimiento calvinista. Y también le encantaba del movimiento calvinista el compromiso que el calvinismo tenía con la sociedad. Porque Wesley era de los que creía que la iglesia es voz profética en medio de los pueblos. Por lo tanto, como voz profética, tiene el derecho de intervenir dentro del mundo y dentro del ámbito social. Claro, nunca quiso romper con los anglicanos, pero todo lo que hacía a la larga iba a provocar el rompimiento, la ruptura, esas fricciones, esa práctica de predicar al aire libre, sin permiso de las autoridades de cada parroquia, porque el problema era que había un pastor, digamos, el pastor de la parroquia de Barrio Obrero, pues ese era él era el responsable de la gente de Barrio Obrero, pero Wesley iba y le daba una campaña en Barrio Obrero. Y no le preguntaba nada al pastor de la parroquia. O sea, no, pero que yo soy el pastor de aquí. Bueno, si eres el pastor de aquí, ¿por qué la gente no se ha convertido? Si eres el pastor de aquí, tú debiste haber logrado que aquí se hiciera una campaña donde la gente viniera a los pies de Jesucristo. Tú no lo hiciste, vine yo y lo hice. Se acabó. Pero eso creaba fricciones. Y desde luego, como parte de una ley que se creó en el 1689 en Inglaterra, donde se estableció en esa ley que el gobierno de Inglaterra daba tolerancia a todas las denominaciones, pero siempre en cuanto éstas se registraran en el gobierno. Y eso garantizaba el que, una vez registrado, el gobierno entonces le aseguraba la protección del Estado para poder ejercer sus funciones eclesiásticas. Y desde luego, como los anglicanos no estaban de acuerdo con todas esas iglesias, esas células que él había formado, ahora se crea esto, y Wesley dice, espérate, si yo no registro estas iglesias, entonces van a estar desamparadas del gobierno. Y si están desamparadas del gobierno, ya se están levantando movimientos anglicanos de radicales que van y les caen a pedrar, y que van y los insultan, y que van y los amenazan. Pues no tenemos otra alternativa, y él le ordenó a todos sus líderes laicos, vayan y regístrense. Desde luego, cuando fueron y se registraron, pues la iglesia anglicana, ¿qué entiende? Si se registran es porque ya no son nuestros. Así que en el 1787 las iglesias de Wesley empiezan a registrarse en Inglaterra, y al registrarse ya empieza a entenderse que no son anglicanos. Pero todavía Wesley no se va, se quedó, y siguen las dificultades. Otra de las dificultades que existen es que para Wesley el título de obispo es lo mismo que presbítero, y por lo tanto él llana y sencillamente empieza a denominar a sus líderes como presbíteros y no como
obispos. Algo sucedió